Los viejos paradigmas lucen impotentes para explicar el regreso de los conflictos entre estados, las luchas por los recursos y la inestabilidad geopolítica. Desaliñados, un proyecto de Le Monde Diplomatique con el apoyo de Open Society Foundations, busca analizar algunos temas centrales de nuestra era desde las periferias globales, con el objetivo de contribuir a interpretar los confusos tiempos que atravesamos. Bienvenidas, bienvenidos a esta primera entrega de Desaliñados, una colaboración entre Futurock y Le Monde Diplomatique que busca pensar los grandes problemas y desafíos globales con la cabeza puesta en el sur. Como no podía ser de otro modo, en este tiempo la temática de las primeras entregas va a tener que ver con las nuevas derechas que se expanden como hongos por el mundo, tanto en países desarrollados como emergentes y tanto en otros países como en el nuestro. En la primera entrega vamos a hablar de una de las características que elegimos para pensar cómo y por qué este fenómeno atraviesa fronteras y redefine la política global, que son los hombres fuertes. Líderes que no son fuertes porque sean valientes ni virtuosos, pero sí son líderes. Casi siempre hombres, muy centrales, que hacen que la política, los medios y cuando son exitosos todo el sistema, terminen bailando al ritmo que ellos imponen. No parece una casualidad que estemos abriendo con ellos, ¿no? En la Argentina de Milei nada es casual, al menos nada que hagamos nosotros. Bueno, veámoslo desde el ángulo optimista en todo caso. Tampoco es que somos los únicos con algo así, ¿no? Pero nos tocó el más especial de todos, Shapiro. Es cierto, pero bueno, cuando llegas tarde, elegís con restricciones. Y esta es una tendencia de muchos años, no la empezamos nosotros, pero tampoco la empezó Trump. Cuando pensamos en estas personalidades nos vamos a encontrar con líderes consolidados por todas partes. Trump es el papá de muchos, pero podemos pensar que muchos pueden postularse para decir que son el papá de Trump. El húngaro Orbán, el indio Modi, el turco Erdogan, Netanyahu en Israel, hasta Putin se puede postular como papá. Trump igual no va a reconocer padres, ¿no? Con esa cosa machista y yanqui, parece difícil. Pero acá a los sudamericanos sí les gusta decir que son trumpistas, declarar su amor por Estados Unidos, Milei y Bolsonaro. ¿Vos te imaginás una manifestación de Trump con banderas de Argentina o de Brasil? Pero bueno, son los hijitos. Y allá en el sur las derechas son distintas. India con Modi, Turquía, Erdogan, Bolsonaro en Brasil, Milei en Argentina, todos liberalizando a nivel económico. Pero no es el único rasgo común que tienen. Son líderes carismáticos, con seguidores activos y entusiastas. Hablemos entonces de carisma, porque no es algo que se aprenda. Se tiene o no se tiene, o mejor dicho, se da o no se da. Estaba leyendo la nota de María Esperanza Casullo que salió en el suplemento y que arranca con esta idea. Un líder es carismático cuando sus cualidades generan que una masa suficientemente importante lo siga. No es que alguien tenga la definición de cómo ser carismático. A veces es obvio igual, Trump tiene, Cristina tiene, Horacio Rodríguez Larreta no tiene, Michelle Temer tampoco. Pero ¿quién hubiera pensado que Bolsonaro, por ejemplo, era carismático en vez de repulsivo? Pero el liderazgo carismático tiene más de un siglo de estudios, o sea, algo muy lejos de ser novedoso. Vamos a escuchar a María Esperanza Casullo sobre las principales características del liderazgo carismático. El concepto de liderazgo carismático de Weber sigue siendo, desde mi punto de vista, uno de los conceptos centrales para entender la política en las condiciones de la democracia de masas, que claramente es lo que aún vivimos. La idea del liderazgo carismático, para mí, lo central es recordar que el carisma no es algo que posea el o la líder, sino que es algo que le dona, y de manera bastante libre, podemos decir, sus seguidores. El carisma solo dura en tanto los seguidores decidan o continúen decidiendo que esa persona es carismática, por decirlo de esta manera. Y la otra cuestión que hay que recordar es que el carisma tiene que ver con la fuente de la autoridad política de esa persona. Es esa dación de autoridad, es ese don de la autoridad que le realizan los seguidores lo que hace que esa persona tenga autoridad política. No son los procedimientos, no son las leyes, no son las tradiciones, no es la autoridad legal racional. Es el hecho de que un conjunto grande de personas piensa que ese líder o esa líder es excepcional y tiene algo que la vuelve, digamos, trascendental. El problema del carisma, sin embargo, es que es casi imposible de transferirlo a otra persona o a una institución o a un partido. Entonces es muy inestable en el tiempo y en general no suele sobrevivir, por decir así, a la vida, ya sea física o política, de la persona original. Bueno, liderazgo carismático entonces, ni de izquierda ni de derecha. Y no, mirá Cristina, Lula, Fidel. Pero una cosa que pasaba con el neoliberalismo es que la derecha llevaba mucho tiempo acartonada con referentes chetos, con actitud de cheto, de traje, títulos, profesionales exitosos, rodeados de técnicos. Pero cambiaron. Ahora son gente con motosierra y realities en la tele, en las redes. Se trata de un carisma distinto al de la izquierda, bastante más violento,
La escuchamos de nuevo a María Esperanza. Lo que hoy vemos de alguna manera es un proceso de enamoramiento de partidos, movimientos y personas de la derecha y la ultraderecha global con liderazgos carismáticos absolutamente desencajados, por decirlo así, violentos, excluyentes, con una retórica que repite elementos de misoginia, de machismo, de anti otras religiosidades, antipobre también, esto es muy importante, ¿no? Y esto es interesante porque estos sectores durante la década del 80, la década del 90, habían hecho una apuesta muy grande por una especie de liderazgo más tecnocrático, con una autoridad más basada en elementos legales racionales, en títulos de economía de universidades prestigiosas, participación en organismos multilaterales de financiamiento, etcétera, etcétera. Eso de alguna manera fracasó y ahora lo que hay es un enamoramiento con estas figuras absolutamente mesiánicas, maniqueas de la ultraderecha. Interesantemente, no vemos el mismo fenómeno en la izquierda. En este momento hay un vacío global de este tipo de liderazgos carismáticos en la izquierda. La izquierda se ha vuelto procedimentalista y la derecha se ha vuelto carismática. Y esto creo yo que probablemente no sea lo más positivo en términos sistémicos. El carisma no se compra ni se aprende, pero no podemos negar que hay un método. Hay un método, sin dudas. Tampoco es huérfano ni salió del aire. Los incentivos de las redes tienen problemas desde sus diseños, pero también tienen dueños. Y no hace falta ir hasta Elon Musk, que es medio la caricatura de la época, una especie de Lex Luthor. Pero en general los dueños de los medios de producción, aunque sea de producción de memes y contenidos, incluso los que posaban de serios, se están abrazando a estos líderes y hasta buscando que les presten algo del aura rebelde y rupturista que trajeron a la política. ¿A vos el presidente turco te parece que es uno que arrancó con todo esto? Vos decís que Erdogan es como el papá de todos. ¿Por qué lo ves así? ¿Qué tiene Erdogan que te parezca tan paradigmático? Un islamista turco en un país con tradición autoritaria. ¿Qué tiene que ver con las democracias, no sé, como la de Argentina, Brasil, incluso los países desarrollados en Europa? Bueno, si yo te doy una crisis del sistema de partidos, la economía toda rota, y de pronto aparece un tipo que hasta había estado preso, que se postula como salvador y que comienza a construir poder desde la derecha contra las instituciones. El comienzo de las Fuerzas Armadas y la burocracia, pero se apalanca también en otras. Una construcción de liderazgo personal que además va cambiando a medida que las condiciones cambian y que logra preservar el núcleo de liderazgo. Ya suena más familiar, ¿no? Vamos a escuchar a Arlo Chandar, que en realidad es un seudónimo. Son dos académicos que se tienen que preservar por las restricciones que existen en su país. La columna vertebral de la identidad nacional turca fue un contrato social implícito que dictaba tanto lo que un ciudadano podía ver, escuchar y percibir como lo que no podía. Este contrato social implícito fue diseñado por el Estado para garantizar la resiliencia de las jerarquías sobre las que se construyó. El garante tradicional de este contrato era el ejército. Su misión era situarse por encima de la sociedad civil viva y oprimirla como una boa constrictora. Asegurarse de que los maestros, periodistas o intelectuales siguieran la línea establecida. Muchos intelectuales, políticos y activistas llegaron a creer que, para que Turquía pudiera desarrollar una sociedad libre, democrática y pluralista, era necesario desmantelar este arreglo tradicional. Erdogan provino de esta tradición política, que buscaba deshacer el papel del ejército en la gobernanza del Estado. Sin embargo, con el tiempo, se volvió cómplice de la gobernanza autoritaria que ha caracterizado gran parte de la historia de ese país. Una cosa interesante de casos como el de Erdogan es el modo en que se relacionó con Occidente, porque su autoritarismo nunca fue un problema. Primero se acercó con un discurso más liberal, pero cuando cambió su orientación liberal, empezó a poner sobre la mesa otras cosas, como los refugiados, para evitar la inmigración hacia Europa, garantizar cosas a nivel militar a los Estados Unidos, y en el medio se hizo un control total en el aparato estatal, encarceló opositores, reprimió a la prensa y no pagó grandes costos. Eso de garantizar alguna cosa que Occidente quiere y que no te jodan por tu comportamiento resuena acá en Argentina de Milei. Porque Milei rechaza todas las políticas ambientales, de género, de desarrollo en Naciones Unidas, y los gobiernos yanqui europeos encantados con el ajuste fiscal y el alineamiento automático. Ni que hablar las políticas económicas que tenía Bolsonaro. Ahí hay otro tema que llama la atención. Enemigos. Bolsonaro, Milei se presentan como salvadores frente a un país que dicen que es estructuralmente socialista, comunista, una cosa absurda, por supuesto. Pero ellos tienen un discurso en el que construyen un enemigo y todos los que no están con ellos representan eso. Y con Erdogan, con Bukele, con Modi, con Trump vemos un poco lo mismo, ¿no? Si estás de este lado, sos amigo. Estás con la salvación de la patria. Si estás del otro lado, sos comunista y el que decide es el líder. Claro, y te pasa
Ves de pronto un juez conservador como Alexandre de Moraes en Brasil y dicen que es comunista. Esto nos decía Silvio Cacha, director de Le Monde Diplomatique en Brasil. En primer lugar, quiero saludar esta muy buena iniciativa del Le Monde Diplomatique Argentina para tratar de temas que son muy importantes, delicados, sensibles y que necesitan un aclaramiento para que se pudiera comprender el sentido político que tienen. Con referencia a la cuestión de Bolsonaro, yo creo que es un proceso amplio que necesita no solamente identificar a la persona de Bolsonaro, sino a todo complejo de organización por detrás de él que imprimió la polarización en la sociedad brasileña y la identificación de todos los que no son bolsonaristas con el comunismo y la proposición de que ellos no tienen que apenas vencer elecciones, los comunistas tienen que ser eliminados. El complejo a que me refiero tiene el soporte de grandes grupos económicos que no quieren el PT ni Lula en el gobierno, tienen el soporte de los militares que adentraron profundamente el gobierno Bolsonaro una vez que fue elegido presidente, tiene el soporte, en fin, de la derecha internacional, de Steve Bannon, que fue consultor de ellos, ¿no?, para que se pudiera eliminar de América Latina focos de resistencia al imperio. Ese sistema consiste, en primer lugar, en un gabinete del odio. En el momento que Bolsonaro fue presidente, ¿no?, el gabinete del odio estaba al lado de la sala presidencial y lo coordinaba un hijo suyo, ¿no? El lugar de producción de las fake news, y lo hacía masivamente, diariamente, y lo distribuyeron en primer lugar a los hubs, que eran gabinetes parlamentarios, influencers contratados con plata, en fin, con un sistema de difusión amplio, ¿no?, que construía una narrativa de polarización, de negación del PT, de negación de Lula y de afirmación de la necesidad de erradicar a la izquierda en el país. Y bueno, claro que ser enemigo tiene sus consecuencias. Y ahí es interesante volver al caso de Turquía, donde el gobierno lleva más tiempo y está más consolidado. Porque si bien siempre siguió llamando elecciones, las cárceles están llenas de opositores, políticos y de la sociedad civil. El campo para la prensa es bastante acotado. Y Turquía no es un caso especial. Trump, Bolsonaro mostraron claramente sus tendencias autoritarias, intentando violentamente desconocer las elecciones con gente en la calle y, en el caso de Brasil, con militares incluso. Vamos a escuchar de vuelta a Arlo Chandar sobre el autoritarismo de Erdogan y el modo en el que se apalancó en el pasado institucional. Una de las principales razones del giro autoritario fue la confianza en la captura del Estado en lugar de su democratización. A principios de los años 2000 florecieron muchísimas organizaciones, pero el ascenso del oficialismo solo tomó parte de ellas y en lo que le convenía ese florecimiento. Durante los 90, cuando se produjo la segunda ola democratizadora, se establecieron y destacaron muchas de las organizaciones más prominentes. Y durante un tiempo, el oficialismo necesitó de aliados en todos los segmentos de la sociedad. Pero cuando la democratización se volvió peligrosa y prominente, el régimen comenzó a reprimir a todos los sectores de la sociedad civil que no comulgaran con el credo oficialista. La historia se repitió. Ante el peligro de la movilización política de la base, los cambios en la sociedad turca solo se establecieron desde arriba. Ahí aparece una última cosa que vale la pena señalar. Son todos líderes restauradores que dicen que el sistema está roto y que hay que hacerlo de vuelta. Son los candidatos contra el establishment y contra la corrección política. Hoy los líderes de las nuevas derechas no se asumen como defensores del statu quo, sino lo contrario, aparecen como rebeldes. La motosierra, el rifle, el puño en alto, siempre desafiantes. Son reaccionarios, en general prometen volver un ideal que ponen en el pasado, pero son antisistema. Ven en el sistema, en las normas y en los valores compartidos, algo para destruir, no para preservar. Y de pronto te juntan gente en la que uno no pensaría cuando se imagina el estereotipo de los votantes de derecha. Claro, y te encontrás personajes rarísimos ahí acompañando, gente que nunca te imaginarías que podía ocupar un lugar protagónico en un gobierno. Juan Elman, que estuvo recorriendo los Estados Unidos de Trump hasta las profundidades, se encontró con una grieta que es entre el establishment, las instituciones, y quienes rechazan las instituciones. Creo que la gran novedad que tuvo la victoria de Trump este año es que logró diversificar su base de votantes, ¿no? Trump logró atraer un número considerable de latinos, un número pequeño pero igual relevante de afroamericanos,
y una porción de votantes jóvenes, ¿no? Sobre todo varones. Y creo que una de las claves que explica esto es cómo Trump logró hablarle a grupos que estaban fuera de la política de una manera diferente a como lo hizo en 2016, ¿no? O sea, este nuevo formato anti-establishment tuvo, creo, más conexión con la reacción a la pandemia que capaz a la crisis financiera del 2008, ¿no? Que fue la primera explicación de la irrupción de Trump en 2016. En este caso, en 2024, con grupos fuera de la política, pero además muy desconfiados de las instituciones y muy distintos entre sí, ¿no? O sea, con distintos perfiles demográficos, que es cierto, compartían el rechazo al gobierno y al progresismo, pero que más que nada manifestaban un rechazo hacia el orden actual de cosas, ¿no? Estos votantes fueron seducidos por esta nueva versión del trumpismo, que era un trumpismo, por ejemplo, más amigable con comunidades de criptomonedas, con comunidades de los promotores de la vida sana, ¿no? Del wellness. Entonces creo que de alguna manera hay una renovación en cómo Trump representa este ánimo anti-establishment en un contexto muy distinto al de 2016. Una suerte de rebeldía reaccionaria, ¿no? Como que no cabe en el disco rígido de finales del siglo pasado, ni siquiera de comienzos de este en realidad, cuando Lula, Néstor Kirchner o Hugo Chávez eran voceros de un cambio por izquierda, con algo de refundacional, pero también con compromisos y valores compartidos, como, no sé, la democracia. Acá aparece una promesa que descree cualquier preocupación formal, una promesa de bienestar material, orden, soluciones sencillas a problemas complejos. Y de vuelta podemos ver cómo muchas veces las tendencias las lideran las periferias. En este caso Bukele, en El Salvador, con un apoyo masivo basado en meter muchísima gente presa, una solución fácil para un problema difícil. Pocos cambios a largo plazo, pero con resultados rápidos. Y un espejo en el que se miran muchos. Y esos resultados, cuando aparecen, convierten al líder en la encarnación del cambio, figuras cuasi providenciales. Juan vio esto de primera mano cuando viajaba por El Salvador. Y lo vio repetido en los Estados Unidos. Y parte del atractivo que tienen estas figuras, para hablar no solamente de Trump, sino de otros casos, como los de Nayib Bukele en El Salvador, es como estas logran combinar, diría, una veneración casi de tipo religiosa, ¿no? Esto no lo digo como algo liviano, o sea, hay votantes que se refieren a estos líderes en esa clave, ¿no? Como si fuesen mártires, con al mismo tiempo una promesa de orden basada en resultados, ¿no? En el caso de Trump es en su primera presidencia, en un espejo económico mejor que el de Biden, que vino después. En el caso de Bukele, por lo que consiguió en términos de seguridad. Es decir, hay como una tensión virtuosa, diría, entre la promesa de ruptura con el orden establecido, los que lo vuelven líderes populares, venerados y sobresalientes, con una promesa de tranquilidad al mismo tiempo, ¿no? Una tranquilidad o un orden conocido basado en resultados. La pregunta es qué pasa cuando esos resultados no acompañan, ¿no? Que es un poco lo que le puede pasar a Bukele si la economía se hunde, como puede suceder, y en Trump si en este segundo mandato termina siendo mucho más caótico que el primero, algo que también puede ocurrir. Bueno, ahí hay una pregunta, ¿no? Que es si estos liderazgos se pueden sostener solo en su narrativa y forma de representación. Y volvemos al carisma, líderes con una capacidad enorme para conectar emocionalmente con sus seguidores, expresar sus expectativas y frustraciones, más de los sentimientos que de la razón, la esperanza, los miedos, el orgullo. Para ser outsiders que vienen a romper el sistema, es un triunfo de la política tradicional, ¿no? Terminamos este primer capítulo sobre las derechas con el centro en los líderes. Nos encontramos con figuras complejas, carismáticas, atractivas y con cierto pragmatismo, capacidad de cambiar y adaptarse. Una democracia de buenos y malos, donde los líderes se erigen ellos mismos en la encarnación del pueblo, no para expandir derechos, sino desde un lugar excluyente y asociado a las oligarquías económicas. Los riesgos son evidentes. Democracias cada vez más erosionadas, sociedades partidas e instituciones débiles. Un terreno muy difícil que muchas veces nos deja oposiciones también organizadas solo en el rechazo a esos liderazgos, sin cohesión ideológica, sin compromisos programáticos compartidos, y una influencia que después se sostiene incluso en la derrota, porque ni Trump ni Bolsonaro se desdibujaron en el mapa por sus derrotas electorales, mantuvieron su fuerza y su ascendiente sobre las instituciones. Pero no hay que terminar con un tono pesimista, Yapi. El recorrido que terminó con la vuelta de Lula a la presidencia, la primera derrota de Trump, la victoria de Boric contra Casta en Chile, el modo en el que Pedro Sánchez mantuvo a raya la agenda de Abascal en España. Hay muchas muestras de cómo la amalgama de la potencia de los movimientos sociales y la flexibilidad de los acuerdos políticos pueden dar resultados. Por ahí, con la organización adecuada, los hombres fuertes también pueden tener los pies de barro. Desaliñados es un podcast de Futurock y Le Monde Diplomatique. Es parte de un proyecto multiformato que incluye un suplemento mensual y una serie de microdocumentales.
En un momento de confusión, buscamos explorar algunos temas cruciales de nuestra época desde la perspectiva del sur global. Conducción Julia Mengolini y Martín Shapiro. Edición Antonio Boyatian. Curador editorial del proyecto Martín Shapiro. Coordinación Camila Onsari. Diseño Emanuel Prado. Dirección José Nathanson.